Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Otra Cara de la Moneda. Soy Ana María Vélez. Como siempre es un placer acompañarlos aquí en Cable Noticias. Vamos a iniciar semana conversando sin lugar a dudas de la mayor noticia que se dio este fin de semana, la captura de alias Otoniel, Dairo Antonio Úsuga David, uno de los más buscados en el mundo, sin lugar a dudas uno de los mayores narcotraficantes de la actualidad. Ha caído luego de una operación de mucho tiempo realmente, donde miles de hombres participaron, no solamente de la Policía Nacional, sino del Ejército, fuerzas militares en general, inteligencia, fiscalía. Fueron varias las instituciones que hicieron parte para poder finalmente entregar este resultado, que dio, como ustedes saben, pues finalmente la captura de este hombre. Cayó Otoniel, ese será nuestro numeral. En @cablenoticias, @laotracaracn en Twitter. Y vamos a conversar sobre cuáles son esas implicaciones que tiene para el país esta captura. También las implicaciones para el gobierno nacional, para el gobierno de Iván Duque, haber perpetrado este golpe tan importante. Y de igual manera, ¿qué le espera al narcotráfico y qué le espera, por supuesto, al Clan del Golfo en Colombia? Pues vamos a saludar a nuestros invitados. Hoy nos acompañan Luis Alberto Villamarín Pulido, teniente coronel del Ejército colombiano y experto en seguridad. Gracias, coronel, por acompañarnos. Muy amable por la invitación, Ana María. Muchas gracias. También está con nosotros Adolfo Rivas, él es el líder juvenil por la paz y víctima del conflicto armado. Gracias también por la compañía. Saludos, Ana María, al coronel y a toda la audiencia. Bueno, coronel, hablemos justamente de lo que implica haber capturado a alias Otoniel. ¿Qué va a pasar con el narcotráfico después de la captura de un hombre como estos en nuestro país? Pues Ana María, no vamos a decir que se acabe el narcotráfico, es un golpe significativo a estas estructuras del narcotráfico y en especial porque estos últimos 20 días les ha ido muy mal a los narcotraficantes en esa región del país. Primero la baja de Fabián, luego la del tal viejo del ELN y ahora este. Todo parecería indicar que al golpe de Otoniel se llegó gracias a una acumulación de inteligencia de estos dos golpes anteriores, más los que se venían trabajando, y obviamente la incidencia del gobierno de Estados Unidos que está metiéndole la mano muy duro a la lucha contra el narcotráfico en Colombia. Pero pensar en perspectiva que estas estructuras se desarman completamente es más bien iluso, porque no olvidemos que este señor Otoniel, en el caso particular de su organización, él tiene una mentalidad formada dentro de la estructuración tipo guerrillas, tipo organización subversiva, ya que perteneció un buen tiempo a las guerrillas en esta región y tiene una organización de estilo militar muy bien articulada, y lo que se espera es que tienen que entrar en alguna quietud por un tiempo mientras se reorganizan, pero conocen rutas, tienen experiencia, tienen contactos, tienen formas de seguir moviendo la droga y no van a renunciar tan rápido ni van a dejar de hacer lo que siempre han hecho, porque ya están metidos en ese negocio y nos lo han demostrado otros narcotraficantes que inclusive después de que pagan sus penas regresan al mismo mundo del delito. Ahora, Adolfo, ¿ustedes cómo reciben, como un líder juvenil de la paz y además que ha sido víctima del conflicto armado? Porque si hay alguien que ha perpetrado también crímenes contra la población colombiana, ha sido el Clan del Golfo en cabeza, recibiendo órdenes justamente de alias Otoniel. ¿Qué piensan de esta captura, de este golpe perpetrado por el gobierno nacional, por supuesto por las fuerzas militares de nuestro país? Bueno, primero que todo, pues felicitar a la fuerza pública por este golpe, porque es un duro golpe a esta estructura criminal dedicada al narcotráfico, y celebramos pues que esta persona ya no vaya a estar desarrollando sus operaciones delincuenciales y afectando a los colombianos. También considero que es un respiro importante para el gobierno de Iván Duque, ¿no? En medio de una crisis de seguridad tan impresionante, en medio de una crisis de popularidad, pues este golpe, esta captura de Otoniel, sin lugar a dudas, le va a dar algo que mostrar a la opinión pública en medio de tantos fracasos. A nivel territorial, como lo expresaba el coronel, pues esta organización criminal, el Clan del Golfo, funciona como una confederación también de pequeñas estructuras criminales que los estudios de la fuerza pública y diversas ONG indican que hacen presencia en más de 200 municipios del país, con más de 51 pequeñas estructuras que están distribuidas
controlando diferentes negocios del narcotráfico e incluso actividades como la trata de personas. Entonces, si bien es un duro golpe para esta estructura criminal, creo que pues el Clan del Golfo va a seguir operando casi de una manera similar a la que lo ha venido haciendo. Va a tener de pronto alguna complicación a nivel interno, una disputa por quién va a ser ahora el nuevo jefe o quienes aspiran a asumir y reemplazarlo. Por ahí ya se habla de un tal Chiquito Malo, pero nos pone la pregunta que siempre hemos hecho cuando se dan estos golpes. Si realmente la caída de estos capos pues realmente impactan en desarticular todas estas organizaciones criminales que se tejen alrededor del narcotráfico, o si realmente pues ya tenemos que estar pensando en perseguir a un Chiquito Malo y luego a Sutano y Perencejo, pero realmente el negocio del narcotráfico sigue funcionando en el país. Y recordemos lo que pasó con, por ejemplo, con Pablo Escobar, ya que están comparando este golpe con lo que significó en su momento la caída de Pablo Escobar. Pablo cayó y el negocio del narcotráfico siguió funcionando y ha seguido creciendo en unas dimensiones impresionantes. O sea, en el mundo se habla de que 650.000 millones de dólares alrededor al año mueve este negocio del narcotráfico. Entonces yo creo que es importante este golpe, que significa un respiro para el gobierno Duque, pero que acá hay que avanzar a profundidad en una serie de transformaciones estructurales, en una política de seguridad diferente a como la ha venido manejando el gobierno Duque, y en desmantelar estas redes criminales que van más allá de traficar la droga, sino que están también profundamente ligadas al negocio del lavado de activos y ligadas también a la financiación de campañas políticas en el país. Efectivamente, coronel Villamarini, usted lo menciona, también lo menciona Adolfo, y es que cae uno, pero es reemplazado por otro muy rápidamente para que estas estructuras puedan subsistir y puedan continuar con su trabajo. Casi que podían hablarse de que prevén posibles capturas y ya tienen en marcha sus reemplazos para que no se caiga y no se desestructure precisamente ese emporio que se arma en torno al narcotráfico o incluso al lavado de activos, como lo menciona Adolfo. ¿Qué puede hacer entonces el ejército para realmente desvertebrar una banda delincuencial tan grande como el Clan del Golfo, que hace presencia en más de 20 departamentos del país, que tiene más de 1.700 hombres en territorio y que definitivamente una sola persona no representa efectivamente la caída total de una organización de esta envergadura? Ni una sola persona representa a toda esta organización, ni la acción militar o policial resuelve el problema, Ana María. Es que el Estado colombiano tiene que reestructurar su visión de lo que es la periferia o lo que en términos de geopolítica se llama el hinterland, que para el caso colombiano es toda la periferia nacional, el Urabá, la costa atlántica, el Catatumbo, bajando al Guainía, el Amazonas, el Putumayo, Nariño. Es decir, esas zonas han estado históricamente olvidadas porque no les dan votos a los políticos. No hay la misma cantidad de personas que estén allá. Todo el narcotráfico y todas estas organizaciones fuera de la ley han estado operando desde allá, y la única presencia fuerte del Estado se nota es con la acción militar y policial, que es necesaria. Claro que es necesaria, y lo demuestran los resultados que se dan. Pero mientras no tenga una política de Estado, no de gobierno, sino de Estado a largo tiempo, y con proyectos que sean amplios para el desarrollo, por ejemplo, pensar en que Colombia necesita y el mundo necesita el canal Atrato-Truandó, que generaría muchísimo trabajo, mucho empleo, mucha pequeña industria, grande industria, multiplicaría el turismo, etcétera. No se podría hacer nada si no se piensa en esa manera. Y lo que uno desafortunadamente ve en estas campañas presidenciales que ya están calentando es una tendencia a la polarización y al desafío y autonombrarse salvadores de resolver los problemas, cuando lo que necesita el país, repetimos, para resolver en esta zona, por no nombrar otras, es que haya presencia efectiva del Estado con desarrollo nacional, y que a la acción militar siempre le llegue acompañada de una acción social, política, económica, y que estas comunidades que habitan esas regiones sientan que son parte de nuestro país y que son ciudadanos colombianos tan importantes. Es el niño que nace allá en los Emberas Cativos, en una maloca, como el niño que nace en la clínica de estrato 6 en Bogotá, Medellín o Cali. Cuando tengamos esa claridad, podemos pensar que en el país disminuimos este tipo de situaciones
y que estos personajes no nos seguirán apareciendo en la vida nacional. Lo contrario es un lejano oeste de Estados Unidos visto en el siglo XXI en las selvas colombianas. Coronel, bajo su experiencia en el Ejército Nacional, ¿se puede esperar del Clan del Golfo que tenga retaliaciones a la fuerza pública contra la misma población civil después de este golpe contra Otoniel? Claro que lo van a hacer por varias razones, Ana María. Primero, porque el mismo director de la policía ha sido enfático en afirmar que hubo traiciones internas, que hubo población civil que los delató. Y desde luego, quienes tuvimos experiencia en estas zonas de combate, sabemos que inmediatamente se produce un golpe contra alguna organización delictiva, inmediatamente viene la retaliación con razón o sin razón y comienza esa cacería de brujas contra los que creen que los traicionaron internamente y externamente y asesinan a varias personas. Y a las fuerzas militares y de policía, pues si ya los estaban atacando, porque el director de la policía presentó en varios medios cifras exactas de policías y soldados que han sido afectados, pues desde luego van a seguir, además porque necesitan demostrar que no han sido derrotados y que simplemente es una batalla que perdieron, pero no la guerra. Muy bien, nos vamos a ir a una breve pausa. Estamos hablando sobre las implicaciones de la captura de alias Otoniel, uno de los mayores narcotraficantes del mundo que ha caído luego de una operación militar de la mano, por supuesto, de la Policía Nacional, de la Fiscalía y otras entidades que permitieron que esta captura fuera efectiva. Después de una breve pausa, regresamos con esta conversación y ustedes continúen participando. Numeral cayó Otoniel, @cablenoticias, @laotracaracn en Twitter. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Cayó la cabeza del Clan del Golfo, una de las organizaciones más peligrosas, delincuenciales en nuestro país, dedicada principalmente al narcotráfico. Pero ¿realmente se logra o no se logra desarticular una organización con la captura de su cabecilla? Pues la respuesta en medio de esta conversación en términos generales ha sido que no. Por supuesto va a tener un reemplazo y por ende la policía y el ejército tendrán que seguir trabajando. También habrá nuevas políticas de Estado en torno al narcotráfico y la intervención de los Estados Unidos en situaciones como estas para evitar que vuelvan a crearse o a aumentar en su número este tipo de organizaciones, el número de miembros, de integrantes. Pues continuamos en esta conversación. Adolfo, hablábamos hace unos momentos sobre ese temor ahora en la población civil. Incluso la organización, la ONG Proceso de Garantías de Antioquia, ha hecho un llamado casi de súplica al gobierno nacional para que más que nunca haga presencia en estas zonas del Urabá antioqueño, pues temen que sean los primeros en tener las consecuencias criminales, lamentables, de violencia en torno a lo que ha sido la captura de alias Otoniel, que muchas de estas personas hacen presencia y están allí caminando en esos territorios y es muy probable que finalmente quienes vayan a terminar pagando los platos rotos sean los líderes sociales y quienes hacen parte, pues por supuesto, de estas comunidades. ¿Qué se puede decir justamente al respecto, teniendo en cuenta que usted es voz de víctimas del conflicto armado? Mira, lo primero que hay que decir es que el Estado acá ha estado ausente en varias regiones y territorios del país y quienes han tenido el control territorial efectivo pues han sido estas organizaciones ilegales ligadas al narcotráfico, paramilitarismo o guerrillas. Lo que viene ahora va a ser pues un esfuerzo de los integrantes del Clan del Golfo por demostrar que ellos aún tienen, quienes pueden incluso pues causar más daño a la población y que el Estado pues no está para garantizar. Entonces yo creo que el Estado tiene que hacer acá una presencia integral. Ya el coronel lo decía, no es solamente que haga presencia la fuerza pública, que también es fundamental, sino que haga presencia la institucionalidad del Estado para garantizar los derechos de la población, pero para construir algo que es fuente de que en Colombia florezca de manera tan importante narcotráfico. Adolfo, tenemos dificultades con la comunicación. Intentamos en un instante recuperar la comunicación con Adolfo, pero también quiero preguntarle al coronel Villamarín. Coronel, si hay algo que ha generado también mucha polémica, debate,
voces a favor y en contra tiene que ver con la extradición, porque quienes son víctimas del Clan del Golfo esperarían que alias Otoniel responda en territorio colombiano y no en territorio estadounidense, norteamericano. Bajo su criterio, ¿está bien esa extradición o efectivamente debería responder aquí ante la justicia colombiana? Pues miren, Ana María, en sana lógica, uno quisiera, como ciudadano colombiano, que quien delinque en Colombia por nuestra soberanía pagara sus penas y fuera encarcelado en Colombia, la justicia colombiana obrara. Pero con todos estos fallos que producen a diario los magistrados, los jueces, los fiscales, que se desprestigian tanto, con la corrupción que hay en el IMPEC y en las otras instituciones de muchas personas que se prestan para que no funcione bien el sistema, pues lo que no quisiéramos ver es otra cárcel de la catedral donde este caballero se dedique a vivir a cuerpo de rey y a manejar el Estado. Entonces, en ese sentido, sí sería mejor que vaya a purgar sus penas en Estados Unidos. Lo mismo porque daría la impresión de que si lo dejan en Colombia, podría comenzar a dirigir desde la cárcel todo un entramado de hacerle daños al país y eso desprestigiaría más al gobierno. Y como lo decía al principio, Adolfo, realmente esto le da no solo un respiro al presidente Duque, a su gobierno, sino que le da más legitimidad y desde luego cambia el tercio de la presión que están ejerciendo en el Parlamento de Estados Unidos varios senadores demócratas para suspender las ayudas del Plan Colombia porque demuestra resultados. Así es de que lo más seguro es que este señor sea extraditado, a menos que aparezca un magistrado, como los que suelen aparecer aquí, como el caso de la cadena perpetua para los menores, para los violadores de menores de edad, que diga que la captura estuvo mal hecha o que hubo un procedimiento malo, porque eso suele suceder en Colombia, que es la tierra de las decisiones extrañas en la justicia. Adolfo, a ver si de pronto logramos recuperar ahora la comunicación para complementar la respuesta y si quiere agregar algo respecto a la extradición de alias Otoniel. Mire, yo sí le quiero pedir públicamente acá al presidente Iván Duque y en nombre de la sociedad colombiana y de las víctimas, si es que este señor no sea extraditado hasta que no responda en Colombia por los crímenes que ha cometido, hasta que no entregue en Colombia los bienes que posee fruto de este negocio ilegal y del sufrimiento de tantos colombianos. Y lo digo ¿por qué? Porque para los narcotraficantes se ha vuelto en los últimos años hasta un buen negocio ser extraditados. Van a Estados Unidos, negocian con los Estados Unidos, entregan bienes, entregan cientos de millones de dólares al gobierno de los Estados Unidos, entregan información a los Estados Unidos y pagan 3, 5 años de prisión y salen de la cárcel con visa americana para ellos y para su familia, protegidos por el Estado. Y las víctimas de su violencia, de sus actividades ilegales en Colombia, pues quedan sin conocer la verdad de lo que sucedió y sin justicia. Entonces yo sí le pido en nombre de la sociedad colombiana y las víctimas al presidente Iván Duque que no extradite al señor Otoniel hasta tanto él no responda acá por los crímenes que ha cometido. Y es que es increíble que sigamos todavía hoy hablando de que entonces el Estado no es capaz en Colombia de mantener a estos criminales que encarcela fuera de las actividades ilegales. O sea, yo creo que eso no puede seguir siendo una excusa para extraditar. Entonces, que el sistema de justicia y penitenciario de Colombia no tiene cómo mantener a estos criminales a raya cuando los captura, entonces enviémoslo para los Estados Unidos. Y los derechos de las víctimas, entonces, ¿dónde queda? Y la información que necesitamos para desarticular esas estructuras criminales, ¿dónde queda? Y los bienes que servirían para reparar a las víctimas de sus actividades criminales, ¿a dónde van a parar? Entonces, yo sí creo que él debe responder primero acá en Colombia. Dos posturas diferentes y eso es lo que queremos precisamente mostrarles a ustedes, nuestros televidentes, las dos caras de la misma noticia, las dos posturas diferentes. Coronel Villamarín, hubo una imagen que llamó la atención en medio de la captura y tiene que ver con esa sonrisa de alias Otoniel en medio de cuando iba en el helicóptero y varias fotografías que así lo demostraron. Esa sonrisa, según el criterio suyo, ¿es por qué? Para generar suspicacia tal vez en medio o en torno a lo que ha sido esta operación, como una burla a las autoridades, o lo que ha dicho incluso el comandante de la policía, ¿era una risa nerviosa? Pues habría que haber estado en el lugar de los hechos para saber exactamente,
pero el cinismo ha sido característica de todos estos personajes siniestros que deben pagar por sus delitos. Entonces, habría que mirar más el contexto de todo lo que pasó, porque podría ser que se está burlando del país, que se está burlando de la justicia, que tiene todavía, como nos pasó a quienes capturábamos delincuentes y cuando estábamos en servicio activo, que el delincuente se reía y decía, es que tranquilo que ya el abogado hoy habla con el juez, ya su problema terminó en mi captura, pero ahora el juez es el que decide. Entonces puede ser también ese mensaje, eso nos pasó muchas veces, inclusive que llegaban al juzgado o los entregaba uno ya ante la autoridad y pateaban las mesas, se reían, se burlaban y decían es que nos volvemos a encontrar. Entonces este tipo de comportamientos es común en los delincuentes y no podría decirles sin conocer a fondo lo que allí pasó en todo el contexto, cuál es realmente la razón de esa risa sarcástica. Y para usted, Adolfo, muchas veces pasa que esos victimarios se han reído en la cara de las víctimas, ¿no? Y a veces genera esa impotencia, esa rabia mayor aún en las víctimas de esta persona o del delincuente que haya sido capturado. Esa sonrisa que demuestra a veces como una bofetada, tal vez incluso a ese grupo de víctimas. Cuando uno ve a un delincuente de estos reírse después de ser capturado, como usted como víctima y como representante de varias de ellas, ¿qué piensa? Bueno, yo creo que estos delincuentes siempre han tenido una actitud desafiante frente a las víctimas y frente a la institucionalidad, y se puede tratar de eso, ¿no? Pues tengo ya recursos para financiar unos abogados que me ayuden a salir bien librado. Tengo de pronto incluso un acuerdo avanzado con los Estados Unidos, ahí ha pasado mucho eso también, y entonces voy tranquilo porque esto hace más parte de una salida favorable para mí. Y también un desafío al país, de alguna manera que se logró salir con la suya, de que va a ir a los Estados Unidos y lo que yo decía ahorita, va a ser un acuerdo, va a entregar unos millones de dólares, unas propiedades, va a entregar unas rutas, y en 3 o 5 años va a salir libre y va a desaparecer del mapa y no va a responder en Colombia por los otros delitos que ha cometido. Recordemos que los Estados Unidos lo va a juzgar solamente por narcotráfico, pero en Colombia el señor es responsable de crímenes de lesa humanidad, de violencia sexual, de homicidios, masacres, desplazamiento. Entonces, pues también es la felicidad de ir a responder por un solo delito en medio del historial delictivo que él tiene. Él tiene 6 condenas y más de 100 órdenes de captura. Muy bien, pues así hemos llegado al final de nuestro programa de La Otra Cara de la Moneda, por supuesto haciendo un reconocimiento importante a las fuerzas militares, a la Policía Nacional, a todos aquellos hombres y mujeres que hicieron parte de esta operación, a quienes perdieron la vida en torno de ella. Por supuesto, nuestra expresión de solidaridad, un abrazo fraternal a sus familiares y amigos. Nos acompañaron el día de hoy Luis Alberto Villamarín Pulido, teniente coronel del Ejército Colombiano y experto en seguridad. Coronel Villamarín, gracias por siempre aceptar las invitaciones que le hacemos aquí en nuestro programa. No, con mucho gusto, Ana María, y siempre atentos a sus llamados. De igual manera, Adolfo Rivas, líder juvenil por la paz y víctima del conflicto armado, gracias también por acompañarnos, por darnos también su punto de vista respecto a una información tan importante como la captura de alias Otoniel. Muchas gracias por la invitación. A ustedes, nuestros televidentes, continúen participando. Numeral cayó Otoniel. Para ustedes, ¿qué significa la captura de este hombre? Para ustedes realmente es un golpe contundente para acabar con el Clan del Golfo, que se requiere justamente en nuestro país para acabar con el narcotráfico, con un negocio que ha dejado a miles de familias sin sus seres queridos, que ha cobrado víctimas y que hoy en día continúa siendo pues uno de los grandes dolores de cabeza de Colombia y una de esas situaciones difíciles para los gobiernos de turno. Gracias por la compañía, que estén muy bien.